Esa. Otro. Ya leí más otro. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido en la semana? Muy bien. Muy bien, muy bien. O muy bien en sarcasmo. No. Si no tienes, te ayudo con material, ¿ya? ¿Qué cosa te mandaste esto? Ah, ya, no, eso no es, eso era para que lean nomás. ¿Qué leí? Eso El día de hoy es esta. Te perdí. ¿Qué es la filosofía? Que es un cuadrito muy sencillo. Ese de allí, ese mismo, el que tienes este de acá. Este es el primer cuadrito. Entonces, vamos a empezar. Ya. Y bueno, en la semana hubo, una alumna, le expliqué esta parte, miren, o les expliqué a ustedes, no les expliqué. Ya, hablamos de la línea del progreso, ¿verdad? También esta es otra gráfica del progreso. A ver, uno tiene que entender que a veces transitamos por el sendero del sufrimiento, ¿no? Y ahí estamos, donde hay caídas, dolor, pérdidas, ignorancia, ¿no? Y nosotros procuramos, aprendemos por error, ¿no? Pero seguimos caminando en la cúspide. Y cada vez que uno va progresando, uno se sitúa en una mejor escala. En una mejor escala, es decir, ha subido un nivel más y ya no progresas por sufrimiento, sino por razonamiento. Y la persona que ya tiene un conocimiento más amplio puede mirar el sendero de abajo y ver a otros que recién lo están transitando. Y así sucesivamente se da el progreso. Cuando uno progresa mucho más, puede convertirse hasta en un guía de otras personas y poder ver cómo transitan otros por esos mismos senderos que yo he pasado alguna vez, ¿no? Entonces, sucede que por razonamiento ya uno empieza a tener nuevas instrucciones y conforme va progresando va a tener también otras funciones. En definitiva, todo llega hasta Dios. Era parte de lo que hablábamos también la clase pasada, ¿no? Del Creador. ¿Hay una pregunta? Solo fue una introducción para borrar esto. En la parte alta, ¿se podría decir que ahí es como llegar a ser ángel? ¿Ah? Podría decirse, claro que sí. Conocemos nosotros como ángeles, querubines, claro, y un sinnúmero de jerarquías, ¿verdad? Para la filosofía, respetando la denominación religiosa que sea, se le denomina guías espirituales diversos, ¿ya? Que pueden ser diversos de esos tipos, que van a tener otras funciones, no necesariamente funciones para la vida humana, sino ya para todo el universo. ¿Alguna duda más? Ya, ahí se va ese fue un vistazo, ¿no? Entonces, ¿qué es la filosofía? Tenemos un cuadrito. ¿Alguna pregunta con el cuadro? Se ve una ramificación. ¿Han encontrado la rama de nuestra filosofía? Valia, ¿tú sabes cuál es la rama de la filosofía que estamos tratando? Ya, muy bien. ¿Encuentran eso? Ya, dentro del cuadrito podemos ver, ¿no? Una de las concepciones de la filosofía que tiende a abarcar la idea sostenida por quienes se preocupan por la esencia de las cosas está dada en la siguiente propuesta. La filosofía es esencialmente metafísica, es decir, la averiguación del fondo último de las cosas como ser y como sustancia. Entonces ya a estas alturas, después de haber visto, de empezar a conocernos un poquito, pensamiento, sentimiento y voluntad, tenemos un cuerpo físico, tenemos imperfecciones morales, las vamos analizando, vamos experimentando en la semana. Ahora vayamos a la parte de la filosofía formal. Nosotros no podemos empezar empezar a realizar una ciencia
formal si es que no nos conocemos antes. La regla de la semana pasada es, antes de dedicarme a lo demás, primero me dedico a mí. Después de que ya uno se va dedicando así, ya puedo analizar otras cosas, es decir, dedicarme a las profesiones, ¿no? a las carreras. En este caso estamos incursionando en el tema de la filosofía. La palabra filosofía, ¿qué viene a ser? Filo viene de filial, viene de amor. Sofía viene de sabiduría. Amor a la sabiduría. En otras acepciones, la búsqueda de la verdad. De la verdad. En esa búsqueda de la verdad encontramos grandes mentiras, las vamos despojando, que son los paradigmas, ¿no? Las vamos cortando y vamos siguiendo y encontramos nuevas verdades, muchas más. En definitiva, la verdad última es Dios, el Creador. Por eso en nuestra línea de progreso, o en el esquema anterior, siempre en la cúspide va a estar el Creador. Antes de dedicarnos a Él, porque no lo vamos a comprender, primero nos dedicamos a nosotros. Pero nunca perdemos la vista y la creencia de un ser superior. Es decir, siempre está con nosotros. Más aún, debemos procurar tener una mayor comunicación con el Creador. No nos es fácil hablar con Él. Tampoco nos es fácil tener una respuesta. Pero tenemos impresiones, esas intuiciones o esas voces de la conciencia que hablamos también 2 semanas atrás, que nos dice qué hacer, qué decisión tomar, qué camino tomar, ¿no? Ya, parte de la filosofía, estamos viendo en el cuadrito de que tenemos una filosofía metodológica, metafísica, axiológica. La metodológica se dedica a la lógica, nociología, pura formal, aplicada a la teoría del conocimiento. Los que se dedican a profesiones vamos a poder ver de que la metodología, en la nociología, se dedica a la teoría del conocimiento profundo para poder realizar tesis, ¿no? Colocar hipótesis y resolver problemas, es decir, para la profesión. En la filosofía metafísica, acá nos corresponde a nosotros, tenemos la ontología y la cosmología. En la ontología, es decir, nuestra filosofía proviene de acá. Vamos a ponerla acá. Es parte de la metafísica, que significa más allá de lo físico, de lo material, y dentro de ello viene la ontología. Logía, tratado o estudio, y la ontología es el ser. Entonces, el ser mismo en cuanto tal, como esencia, nuestro cuerpo físico es temporal, ya lo dijimos, mientras que nosotros como esencia somos atemporales, fuera del tiempo y espacio. De eso se ocupa la ontología. En la línea tenemos ontología, ciencia del ser en cuanto ser. Más abajo dice cosmología, estudio de las leyes generales del mundo físico. Ya, es dedicarse a los efectos del mundo físico que pueden haber. Filosofía axiológica. La axiología es sobre las verdades. Un axioma es una verdad natural que corresponde a las leyes relativas de la materia. Tenemos la ética, la estética. Dentro de la ética tenemos la moral. ¿Qué es la moral? ¿Saben? Decimos, sí, hay que tener autoridad moral, hay que ser morales. ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es moral? La palabra moral. Dirigirse correctamente. Claro, la palabra moral. Ajá, moral, según diccionario, van a encontrar que es la forma de discernir entre lo correcto. Lo correcto. Pero el bien y el mal. Entender lo que es el bien. No, por ende, por su contrario, podemos comprender lo demás. Pero la moral se dedica a lo correcto, al bien, a establecer las reglas. Reglas morales, normas morales. Ahí vienen también los valores, los principios. Ahí está, genial. Valores, principios, así es. Entonces, todo lo correcto es de lo moral. Entonces, parte de la axiología y de la ética está en la moral, donde podemos ver nuestra vida interior, relación externa, porque se establecen reglas. Tenemos también la teodicea, que es también el estudio de Dios, atributos y perfecciones. Ustedes van a encontrar en el camino tendencias filosóficas que se dedican exclusivamente a Dios y lo estudian a Dios.
Lo que sucede es que si nosotros no tenemos un previo autoanálisis, vamos a creernos en una mayor cercanía a Dios y podría, por orgullo, creerme en una superioridad espiritual frente a los demás. Sin embargo, hay que quebrar un poco ese orgullo, porque todos aquí en la tierra tenemos imperfecciones y tenemos que saber superarlas poco a poco. Ya está. La filosofía axiológica en la parte estética, está la empírica, fundada en los valores, la psicológica, objetivista. Ya está. Bueno, hasta ahí nos centramos solamente en esta parte entonces, filosofía metafísica ontológica. Es decir, el curso es netamente metafísico, ontológico. Y nos centramos en el estudio del ser, ¿no? En cuanto a ser. Y eso es lo que nos atañe. Si nosotros recordamos la regla anterior, no nos ocupemos de los demás, sino primero de mí mismo, porque conociendo más la causa, voy a conocer más el efecto. Y no solo de mí, en mi microcosmos, sino mientras yo más me interiorizo en mí sobre situaciones que me rodean, voy a entender mejor la situación externa. Pero si yo me ocupo de mí, cómo reacciono, cómo pienso, siento y actúo. Eso es empatía, lo dijimos en la clase pasada. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Lee, por favor, ¿qué es la ontología? ¿Qué es la ontología? Conforme se enunciará al iniciar la clase y aceptando que la filosofía es esencialmente metafísica y que ésta se bifurca en ontología y en cosmología, nos proponemos transitar por el camino de la primera lo más profundamente posible. ¿Qué es la ontología? La ontología es la ciencia del ser en cuanto tal. La ciencia debe entenderse aquí en un sentido muy amplio, recalcando lo que en ella hay de búsqueda y de investigación más que de saber acumulado. Ya, muy bien. La siguiente hoja. Vale. El palo. La ontología es la búsqueda del ser en cuanto tal, es decir, del ser en cuanto ser. La búsqueda del ser, la casa del ser, decían los griegos, pero también podríamos representarnos la pregunta como la voz confusa que brota desde el seno de una profunda caverna y que pide con angustia la saquemos a la luz. Ya, una alegoría interesante. Entonces, la ontología es la búsqueda del ser, es la búsqueda del yo. Una pregunta sencilla, cotidiana. Cada vez que encuentran a algún amigo o alguna persona, te preguntan, ¿y tú quién eres? ¿No? Generalmente decimos, soy abogado, soy esto, ¿no? Soy trabajador, empresario, pero en realidad eso es a lo que nos dedicamos, es decir, está mal respondido. ¿Quién eres? ¿No? Lo que somos nosotros somos solo un ser, ¿no? Un ser que piensa, siente, actúa. Claro, las personas, si tú le respondes eso, te van a mirar extraño, pero eso es lo que somos realmente. Lo que podemos tomar como profesiones y temas actuales es lo que nos compete en esta vida material, pero no nos vamos a llevar para nada ni la profesión, ni los oficios, ni los trabajos, ni la materia. Entonces debemos empezar a incursionar en algo que sí es perpetuo, que es absoluto, que no termina. Esto de acá, el ser, nosotros mismos, tenemos que aprender a interiorizarlo. Por eso es la búsqueda del ser, el conocernos a nosotros mismos. ¿Qué dice ontología y filosofía? Vamos hasta... Tenemos un gran párrafo. A ver. Kant marca la línea divisoria entre la antigua y la nueva ontología, una línea que hace difícil comprender cómo fue realmente la vida y la experiencia ontológica en la antigüedad y en la Edad Media. Y por otra parte, nos obliga a preguntarnos con qué derechos se puede llamar ontológicos a los esfuerzos más modernos que pretenden fundar una ciencia general de la realidad. En verdad, la línea divisoria ya había sido tirada por Descartes. Lo esencial consistió en sustituir la experiencia total de la vida, incluyendo liturgia y economía, política y sociedad, es decir, pensamiento y espíritu,
aprendizaje y tradición, por la reflexión crítica que pone entre paréntesis la existencia y la vida personal. El mundo del prójimo, monarca o criado, y aplica la razón natural a los objetos abstraídos del mundo por el método más límpido de las ciencias, el análisis geométrico y el cálculo matemático. Hasta ahí, bien, ¿no? Estamos bien, ya es el primer párrafo. Bueno, tenemos dos pensadores, tenemos Kant, tenemos Descartes, lo vamos a ir a profundizar en la última parte, que es todavía de acá a un buen tiempo. Sin embargo, antes se conocía a ese ser como pensamiento, ¿no? Solamente, únicamente pensamiento. Después, gracias a las demás investigaciones, se encuentra que no solo es pensamiento, sino que tenemos inherente sentimiento y voluntad. Hubo una pregunta en el primer día que me dijeron, ¿cuál es primero, no? ¿Cuál actúa primero? Espiritualmente todo actúa de manera simultánea. Inmediatamente, es instantáneo. Pero la forma de poder digregarlo es para poder tener ese análisis, de comprender las imperfecciones morales con su nombre y poder entender las afirmaciones mentales o las gráficas que tenemos en los pensamientos y las decisiones que debemos tomar al respecto de no obrar incorrectamente, ¿no? Y de obrar correctamente, ¿no? Como lo dijimos, ser mejores moralmente, es obrar correctamente. Entonces, en la historia de la filosofía hubieron grandes aportes, varias personas, varios autores que están en la historia. Algunos han sido retirados de la historia, eso también lo vamos a ver. Pero hay que tomar lo que nos sirve. En este momento estamos viendo un análisis intelectual, que nos hace mejores intelectualmente. Pero nosotros en el progreso moral nos va a limitar de que esa intelectualidad que vamos a ir logrando sea conducida de la mejor forma, de lo más correcto. ¿Una pregunta tenías, creo? ¿No? ¿No? Me pareció. ¿Alguna duda? Sí, te dice el doctor que el pensamiento, sentimiento y voluntad actúan de manera simultánea. Sí. Yo creo que no, en la vida práctica cotidiana, por ejemplo, recibimos un insulto o algo que altera nuestra paz interna. Lo primero que siempre sobresale y lo primero es el sentimiento, las emociones, de rencor, odio o querer contestarle, agredirle, y después el pensamiento y ahí te pones a pensar, no debo obrar así o controlarlo, ¿no? Por medio del pensamiento. Ya, está bien. Bueno, eso sería. Claro, ¿qué piensa Valia al respecto? Bueno, yo creo que también es así, depende de los sentimientos que cada uno tiene, uno actúa ante un problema o un insulto o algo, o ocasiones desagradables. Ya. Y primero es el sentimiento, si uno es muy rencoroso, muy odioso, pues obviamente va a responder mal. Pero si uno ya sabe controlar esos sentimientos, simplemente no hacer caso. Ya. O si es un problema, pues saber solucionarlo. Ya, listo. Y eso creo se debe, doctora, por la evolución. Pues el ser humano lo que primero ha desarrollado son instintos, y los instintos son el salvajismo, la cólera, la envidia, el rencor, de esa manera sobrevivían. El amor o la paz, la tranquilidad, lo moral, eso últimamente recién se está desarrollando. ¿Alguien más? No, quisiera agregar algo. Generalmente las personas cuando hay una discusión o una pelea siempre tienden a ofensivamente reaccionar, ¿no? Y no controlan las emociones, siempre tienden a pelearse. Entonces, ¿qué son las emociones? Ya, más o menos entendemos que las emociones tienen sentimientos. ¿Serán las emociones sentimientos? Emociones es igual a sentimientos. Esta es la hipótesis. Todos han dicho, en una situación, en un hecho cualquiera, en una circunstancia, hay una acción, hay una reacción. Y le decimos y le echamos la responsabilidad a los sentimientos o a esas emociones, que las consideramos inherentes, primitivas. De la que tenemos, los sentimientos inherentes sí los tenemos, o sea, sí existen, pero de que sea primero, ahí viene la cosa.
A ver, vamos a hablar de un sentimiento en particular. ¿Has tenido, en lo particular, alguna discusión última que puedas recordar? ¿O algún acontecimiento? Ya, ese es el análisis, ¿alguien ha tenido alguna discusión última? Ella ha tenido. ¿Tú? No he visto una discusión. ¿Has visto? En No, entorno. que te haya pasado. No, Ah, ya no. no. El análisis personal. Sí, ¿Has tenido? Ya, a ver, dime una. discusión con Ya, parejas. una discusión. Ya, esta acción y reacción es una discusión. Ya está. Discusión con alguien. Ujú. Ya, en esa discusión tú dices que las emociones son lo único que existe, ¿no? ¿Qué emociones fue lo que tuviste? Enojo. Ya, seguimos ahora con enojo. Por ahí dice ira, cólera. Ya, a ver, ¿quién ayuda a ver si esto es causa o efecto? ¿Alguien? Ese es el efecto. Ya, por ahí dice alguien que es efecto. Es el efecto. Ok. ¿Tú vas captando? Ya captaste. Mira, nosotros como ser esencial pensamos, sentimos, actuamos. Dijimos de que es instantáneo, pero para el análisis tenemos que digregarlo. Tú señalas que las emociones son lo primero. No hay primero, es instantáneo, pero hay que analizarlo. En los sentimientos se nos mueve una serie de sentimientos. Ustedes han dicho enojo, ira, cólera, pero no es eso. Lo que se mueve son estos: orgullo, celos, intereses, no sé, envidias en algunos casos. ¿Qué más tenemos? Rencor y muchos más. Esto de acá, claro, la señorita dice, son emociones. No, todo esto para el análisis filosófico es la causa originadora a los efectos. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Nuestros efectos se van a dar porque tenemos un cuerpo físico. Los pensamientos van a atacar la parte más débil del cuerpo físico, ocasionando problemas psicosomáticos en algunas personas o problemas anímicos, una desarmonía interior. Y uno de ellos, o muchos de ellos, son los que han dicho. Tenemos que algunos se enojan, hay ira, hay cólera, hay problemas. Es decir, las emociones resultan ser efectos. Emociones. Considerar que las emociones son las causas, no lo son. Eso sí es que nosotros decimos de que las emociones son estas. Pero si para nuestro lenguaje personal decimos, no, estos son las emociones, entonces podría ser la causa. Pero identifiquémoslo bien, porque esto, el enojo, no es una causa, ya es el efecto. ¿Qué te dijo la persona? A ver, recuerden cada uno alguna discusión. ¿Qué te dijo algo que te haya molestado? En lo personal a mí, si alguien me dice algo que no me gusta, se mueve el exceso de orgullo, en lo personal, y yo reacciono equivocadamente. ¿Quién sufre? ¿Sufre el otro? No, no sufre el otro, sufro yo, porque yo ya me desarmonicé y ya me enojé. Pregunta. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, claro, eso es como consecuencia de enojo, ira y cólera, pero sientes, o sea, tienes esa consecuencia interiormente, pero porque no has respondido, sino todo lo tienes acá y lo quieres decir, ¿no? Hasta retiraste. Ya, Claro, dentro de este cuadrito del fuiste conflicto, indiferente, pero Ajá. todo lo guardaste. Ajá. Ya. Es el orgullo. Ya, pero o sea, tú al expresarlo, al decirlo a la persona, pues la vas a, Liberar. claro, ¿no? Pero igual la perjudicas, pues porque, o sea, respondes, te va a responder y entonces mejor para evitar eso ya me callo, no digo nada como audífonos, pero me quedo ahí con esa... Ya, tendrías que analizar qué sentimiento has logrado ahí mostrar. O sea, de que hay una incomodidad, que también es un efecto, ¿no? Hay una incomodidad y estás decidiendo, ¿no? ¿Qué estás decidiendo? No hablar, ¿qué más? No hacer caso, no escuchar, no decir nada, ¿no? ¿Y qué sentimiento se mueve? Justo la clase es identificar esos sentimientos. Porque después de identificar el sentimiento, más fácil es identificar los pensamientos. Si no identificamos los sentimientos, no podemos identificar los pensamientos. Y nuestras decisiones van a ser con hipótesis de efectos. Vamos a creer de que los efectos son el problema. Y no, estamos justificando nuestra propia responsabilidad. La causa es esta.
¿Qué sentimientos se mueven en esas circunstancias? Digamos, yo, si hubiese algún acontecimiento que me molesta, que yo estoy ya teniendo efectos de molestia y no quiero decir nada, ¿qué sentimiento se me mueve? Es obvio de que por ahí puede haber un interés personal. Un interés personal puede que si yo no digo nada, pero para perjudicar, para que se sigan sacando el ancho, entonces yo estoy siendo malévolo, ¿verdad? Y ese interés personal no solo es así, sino es egoísta, porque no ayuda a nadie, ¿no? Pero si yo estoy callando para en realidad no ponerle más leña al fuego, entonces estás ejerciendo un control de los sentimientos, por ejemplo, del egoísmo, del interés personal. En ese caso, tendrías que analizarlo. Míralo si es así, empieza a analizarlo. Si encuentras el sentimiento, ahora podemos incursionar en el pensamiento. ¿Por qué yo no hago? No, mejor solamente no escucho, no participo, no digo absolutamente nada. Entonces es mejor que ellos se lo arreglen. Eso es un pensamiento, movido por un interés personal, un egoísmo en su parte útil, porque hay situaciones que no debo meterme y que debo dejar que ellos lo hagan. Entonces, analicen. Esa es la causa. Ahora, que me fastidie, sí, me fastidia porque todavía tengo algo que me liga a ellos, que es el interés personal frente a la familia. Me molesta, me fastidia, ya, pero yo tengo que buscar mi calma. Relajarme, hacer las oraciones que ya les voy a entregar ahora y poder tener una mayor claridad de ideas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Sí. ¿Más o menos? Ya, hay situaciones que a veces nosotros hemos creído y se tornan paradigmas. Creemos de que son la causa originadora las reacciones de las otras personas, los hechos y las circunstancias. Acá hay algo que sí es discutible. En el derecho tenemos lo que es, ¿no?, el hecho jurídico y tenemos los efectos, ¿verdad? Los efectos jurídicos, es decir, causa y efecto. Pero en los hechos, y esto de acá genera una indemnización siempre y cuando sea dañoso. Pero hay una cosa, nosotros somos responsables de nuestro propio daño. Y la filosofía quiebra la teoría del daño en el derecho. Ya en algún momento lo vamos a detallar más. Sin embargo, creyendo que es así, que toda circunstancia negativa genera pues una circunstancia negativa, un efecto negativo, esto merece una indemnización, es decir, de que esta persona me tiene que pagar. Pero en las situaciones contractuales puede ser, pero en las emocionales, si yo me caigo en depresión, estado depresivos, por una circunstancia de un hecho, lo único que ha sucedido es que yo, como ser esencial, he mostrado mis imperfecciones al máximo, en una circunstancia al máximo, y he podido afectar la parte más débil de mi cuerpo físico y he caído en una severa depresión, un estado nervioso, problemas que me llevan a veces hasta la hospitalización. Pero le echamos la culpa porque somos así. Creemos que los efectos son la causa. Y acá es donde el derecho también se pierde un poco en la óptica. Los efectos no son la causa, esos efectos ya vienen de una causa más allá, pero es una causa invisible, por eso es que el derecho no se ocupa de lo invisible. ¿Ya? Es subjetiva, es del pensamiento, del orden del pensamiento. ¿Qué profesiones se ocupan para investigar el pensamiento? Un peritaje psicológico, un peritaje psiquiátrico. Sin embargo, encontramos que estos especialistas no tienen un autoconocimiento y sigue la secuencia de ser ciegos guiando a otros ciegos. A ver, ¿hasta ahí se entiende? Tenemos que también nosotros hemos partido de una evolución a lo largo de la historia. La evolución, si nosotros lo vemos históricamente y con ojos materiales, vamos a poder ser instruidos porque vamos a tener información, las teorías de la evolución, esta teoría de, por ejemplo, la darwiniana, de la teoría de la evolución, ya se está quebrando, ya existen nuevas teorías que no puede haber, digamos, una especie animal como origen del hombre, sino que el hombre ha tenido su propia línea humana, claro, primitiva y ancestral. Entonces no existe una unión o el famoso
eslabón perdido que une al animal y al hombre, sino que cada uno ha tenido su propia línea. Es decir, como investigadores también nos corresponde analizar la parte material. Pero si nosotros a eso material, a eso intelectual, ¿no?, a esa historia, geografía, historias universales y todo, le agregamos la connotación filosófica, metafísica y ontológica, vamos a comprender la causa más allá de lo que dice. Hablamos de Kant y de Descartes. Descartes dijo, ¿qué dijo Descartes? No, hizo de la duda su filosofía, su método de filosofía, de la duda. René Descartes, así como todos nosotros en algún momento de la vida, empezó a decir, pero entonces, ¿cómo es la vida realmente? ¿Cómo puedo entenderla si me han enseñado la sociedad es la culpable, mis padres es los culpables? Él lo que hizo es, voy a dudar. Estableció la duda como el método de su filosofía, es decir, irse a cero, a nada. No existe todo lo que veo, no existe, no hay absolutamente nada, ni yo, ni nadie, ni Dios, ni personas, ni nada, porque todo es irreal. Eso es un ejercicio mental. Al no haber nada, yo empiezo a decir, bueno, pero sin embargo en la nada estoy yo, o sea, el pensamiento. Y de la nada empieza él a aparecer en su pensamiento. Y él creer de que realiza, que crea en su pensamiento toda la realidad. Y empieza a comprender mejor las situaciones, pero viendo primero una interiorización en él, que no solo piensa, también siente, y puede decidir cambiar realidades. Ya, eso es lo que debemos hacer nosotros. No es la única línea, pero es un gran aporte, está dentro de los filósofos que vamos a estudiar. René Descartes, antes de dedicarse a las cosas, a la historia, a la evolución darwiniana y a todos los efectos de los demás, primero dijo, todos están en un error, voy a dudar de todos, de su certeza, y yo voy a construir dentro de mí qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y empezó a pulirse y lo hizo. Eso es un ejercicio mental muy interesante, se llama para la filosofía crisis existenciales. Si uno logra este tipo de crisis existenciales, desquebraja muchos paradigmas y tú reconstruyes las certezas con carácter flexible, porque lo que construyas ahora puede ser flexible y la siguiente clase o en el mañana sea otra verdad, otro axioma, lo que axioma es verdad, ¿ya? Otro axioma que quiebre la verdad que tú creías, ¿ya? Los axiomas son verdades que se dan en la vida material, verdades, verdad. Pero esta vida material es temporal, entonces esta verdad será relativa. Jamás va a ser absoluta, jamás va a ser permanente. Solo va a servir este axioma en la vida, en el tiempo y espacio actual. No podemos volar porque tenemos un cuerpo físico pegado a la Tierra por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y esa aceleración, por más que haya objetos, también. Por ejemplo, se dice un objeto grande y un objeto pequeño, ¿cuál cae más rápido? Todos decimos el grande, pero caen al mismo tiempo. Bueno, lo tiré un segundito antes. Pero caen al mismo tiempo. La aceleración, la gravedad, es un axioma que acciona sobre la materia. Ya está. Entonces, esas verdades del hombre no están mal, son las leyes materiales. Ahorita hablamos un poco de ciencia, pero tenemos también leyes, normas, se han establecido una serie de cosas, pero todos esos son verdades relativas. Ahora, ¿cuáles son las verdades del ser? Cuando nos vamos al ser, en cuanto tal, como es la ontología, este ser, ya vamos, en esa búsqueda encontraremos verdades absolutas. Cuando decimos absoluta significa que va a regir a todo el universo. No solo es para mí. Si ustedes llegan a quebrar, o sea, tienen una pregunta y hagan las preguntas, por eso es que también hay que dudar también hasta de este curso, hay que dudar de todo, para que ustedes establezcan sus certezas firmes dentro de sí.
Si ustedes dentro de una verdad absoluta logran una sola afirmación en contra, entonces esa verdad ya no es absoluta. Es decir, intenten hacerlo, pregunten de que si este conocimiento realmente tal vez está mal, bueno, busquen, sean críticos. Ahí podemos ver la paja en el ojo ajeno. Intenten encontrar de que esto no es así. Porque las verdades absolutas no pueden quebrarse por el hombre, ni por la afirmación, ni por el pensamiento. Ya están y rigen al universo. Lo vamos a ver eso mucho más adelante. Eso es materia de un segundo año. Se ven 10 leyes morales. Hemos hablado de una de ellas, que es la ley del progreso. Pero hay 9 más. Esas leyes morales rigen el universo y son leyes absolutas. Y funcionan en cuanto al ser, sea con cuerpo físico o sin cuerpo físico. Es decir, antes o después. Esas leyes morales son muy interesantes, ya las vamos a ver después. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda? Estamos más científicos cada vez, ¿verdad? A ver, siguiente párrafo. ¿Dónde nos quedamos? En matemática. Ya. Siguiente párrafo. Mari, a ver. Sí. ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En cómo? Segundo párrafo. Fuerte. A ver, como si hartos de incumplidas promesas de beatitud inalcanzadas, los filósofos modernos se caracterizan por buscar no ya la verdad, sino la manera de evitar el error. Y en su acumulación de desconfianza se alejan paulatinamente de todo criterio que satisfaga la exigencia fundamental del clásico saber filosófico, que es no solo contemplación ajena y exterior, sino también participación íntima en la vida de la sabiduría. Muy bien. ¿Qué dice? Hay que buscar. Seamos buscadores. ¿Qué es la filosofía? Búsqueda de la verdad. Pero buscar y seguir buscando, no. Nos vamos a dedicar a la interiorización. Y ahí viene que la clase dice, mientras más conozco la causa, más voy a saber el efecto. Entonces, dedicarme a lo demás, todavía no. Primero nosotros. Llega el momento en el que nosotros tenemos cierta estabilidad, nos volvemos tan objetivos que ya no voy a... Todo lo que emprenda, todo lo que investigue posteriormente, va a tener una imparcialidad interesante. Pasa. Toma asiento. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Siguiente párrafo, Valia. A ver. Olvidado semejante ideal, nada pareció más atinado que estudiar las condiciones que hacían posible un saber sólido y fundado, es decir, un plano u horizonte de máxima universalidad, que antes de cualquier conocimiento particular tendería a priorizar las líneas fundamentales de todo saber. Tal es la tarea de la filosofía trascendental. Sus polos de las ciencias físico-matemáticas y en la honestidad comercial, y por otra parte, los resultados más seguros de aquellas mismas ciencias. Ya, muy bien. Se habla de lo físico-matemático. También se habla de la lógica. Es decir, si uno ahora recuerda en colegio, en los cursos, tenemos varios de estos cursos que jamás le hemos puesto importancia, ¿no? O que decimos, es horrible, ¿no? Y es más, la misma filosofía, ¿qué decíamos? A ver, que era aburrido. Pero eso era por la carencia de autoridad moral de las personas quienes lo enseñaban. Pasa de que si cualquier conocimiento es enseñado sin la debida autoridad moral, solamente es un conocimiento intelectual. La persona no tendría autoridad moral y nosotros aprendemos por autoridad moral. Si yo tengo autoridad moral, recién el mensaje llega. Si yo no lo tuviese, habla bonito nomás el Señor. Entonces, la filosofía, la lógica, la física, las matemáticas, no es otra cosa que pura filosofía. Todos partieron de la filosofía. Si nos remontamos a la antigua Grecia hace 2400 años, en esas épocas
los filósofos, Platón, Aristóteles y Sócrates, que nunca escribió nada, se dedicaban a mirar las estrellas. Y dentro de las estrellas buscaban la verdad, mirando el exterior. Viendo puntos, sacaban segmentos y luego figuras. Y después los hallaban con otras figuras y evolucionaron en las matemáticas profundas, aritmética, geometría, álgebra, todas las matemáticas. La física actualmente, en todas estas verdades materiales, que son axiomas, ¿no?, se lograron gracias a la filosofía, pero manifestadas en la realidad era que se estudiaba la física. Por eso es una combinación de matemáticas más situaciones de aceleración, masa, cuerpo, velocidades. Y eso ayudaba a que comprendamos un poco más la realidad. La filosofía es eso, buscar la verdad. ¿Qué hacían esas personas? Buscaban entender cómo funcionaba toda esta realidad. Entonces, la lógica, la famosa lógica de los signos, que es un poco tedioso, no es otra cosa que premisa 1 más premisa 2 da una conclusión probable, una conclusión 1, puede haber una conclusión 2. Si yo creo que molestarme es bueno, entonces me molestaré todos los días. Y pues, para mí, molestarme será correcto, como conclusión. Y así hemos vivido siempre. Pero tenemos que, ahora por lógica y por conocernos ontológicamente, molestarse no es bueno, es negativo. Entonces, ¿todos los días debo de hacerlo? No, no debo de hacerlo. Y negativo da una verdad. Es decir, tenemos que lograr quebrar paradigmas, ¿ya? Todas las ciencias partieron de la filosofía y las profesiones diversas que tenemos en la actualidad, hasta la medicina, psicología, psiquiatría, todo partió de la filosofía. Estos grandes filósofos empezaron a encaminarse en diferentes ramas. Muchos se dedicaron a la parte estética, a la parte superficial, y otros a la parte de la esencia. Pero sin perder la óptica, siempre y cuando estemos en la esencia, comprenderemos mejor lo demás. Es más, hasta ahora los pequeños tienen lo que antes se llamaba lenguaje, ahora ¿cómo se llama? Comunicaciones, ¿no? Comunicaciones. Que comprende razonamiento verbal, con un montón de cursos, como 4 cursos en comunicaciones. Estas comunicaciones también tienen toda una historia, cómo empieza el habla, el lenguaje, y todo parte de los pensamientos para poder manifestar un mensaje. Existe el emisor, el receptor, el mensaje, ¿no?, el canal de comunicación. Todo eso ha sido parte de todo un estudio muy profundo, que si tú estudias la causa en ti, como ser esencial, se te hace sencillo todo. Pero ¿qué sucede a nosotros y a nuestros futuros hijos que tengamos? Nuestra responsabilidad, les decimos solamente, anda al colegio, ya es tu tarea, pero no les enseñamos la causa. Si no les enseñamos el porqué de las cosas, la búsqueda de la verdad, el ser esencial que es uno mismo, entonces estamos trabajando solo por el efecto. Tenemos que hacer las cosas por hacerlas. Y ahí viene el quiebre de la realidad. Pensamos que la vida es dura, mucha exigencia, los padres son malos, pero si uno interioriza en su ser, encuentra pensamiento, sentimiento y voluntad. Veo que las cosas hay que hacer correctas y poco a poco vamos entendiendo los deberes del ser esencial. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda final para pasar al siguiente material? Preguntas, ¿tú tienes preguntas? Sí, preguntas. Ya, el siguiente material, vamos a ver la hora. Sí, ya está. El siguiente material es propuestas. A ver, busquemos. El resto que falta lo leen, por favor, porque a veces no alcanza el tiempo. Permítame, y yo.
¿La tienen? ¿Tienen? ¿La encontraron? Ayúdenme. Ya la encontré yo. A ver, encuéntrenla. Propuestas. Ahí está, tú la tienes, Juan. Ya, ahí la tienen, ¿vale? ¿Sí? Propuestas. Ya, genial. Vamos a leer el primer cuadrito. ¿Lo tienen? A ver. Dale una lectura fuerte y clara. Propuestas. El dominio de uno mismo es la propuesta que brindamos para solucionar todo tipo de problemas psicosomáticos. Es decir, la persona generalmente dice, yo soy así, y a mí nadie me va a cambiar. Pero si somos así, somos la causa generadora de nuestros problemas. Y también podemos ser la causa de la solución de los mismos, porque somos una potencia de la naturaleza. Tenemos en nosotros toda la capacidad para dar solución a todos nuestros estados. Simplemente basta encaminar nuestras facultades esenciales, es decir, pensamiento, sentimiento y voluntad en la dirección correcta, que es hacia el bien. O sea, la causa de sufrimiento que vamos encontrando a través del conocimiento de nosotros mismos puede ser modificada, llegando a tener un dominio de toda esa situación. Muchas veces decimos, yo no puedo, pero tendríamos que decir, yo no quiero. Entonces, si queremos todos esos excesos o imperfecciones que vamos encontrando, son modificables. Muy bien. ¿Algún comentario? Listo. Se habla en esa parte que hay afirmaciones que decimos, yo soy así. Es muy cotidiano. Yo soy así. ¿No? Y no me cambia. Y yo soy así y así me tienes que aceptar. Eso es un fatalismo. Un fatalismo significa que yo estoy quebrando, estoy diciendo hasta acá nomás me quedo. Así soy y ahí me quedo. No voy a progresar nada más. Entonces es un fatalismo. Hay un sentimiento, a ver, ¿quién me dice el sentimiento escondido? Orgullo, claro, es un orgullo terrible, fuerte. Claro, se autoconvence porque hay un orgullo en sobreestimación de que yo soy así, así nomás me quedo. Tenga errores, tenga cosas y así soy. Hay una autoaceptación de los defectos en la persona que hace esa afirmación, pero va a sufrir por esos sentimientos en exceso. Va a sufrir hasta que quiebre ese fatalismo. Y la vida se va a encargar. Hablar de la vida es hablar del Creador. La vida se encarga. Ya está. ¿Alguna duda ahí? Fatalismo. El yo dice que es una potencia de la naturaleza. En el análisis no solo es el yo, sino es el pensamiento. Nuestro pensamiento resulta ser una potencia de la naturaleza. Nuestro pensamiento invisible materializa. Este pensamiento que es invisible materializa. Ahora, ¿qué dices? ¿Qué es esto? ¿Alguien lo reflexiona? Materializa. Todo lo que yo pienso se materializa. Si yo quiero escribir una cartita, ya lo estoy pensando, pues no lo he escrito. ¿Y qué interés personal? Perdón, ya lo dije. Es un interés personal de querer hacer una cartita. Entonces, pues, mi sentimiento, ¿no? Hace mi pensamiento, y ahí te das cuenta cuál es primero y cuál es segundo. Todo es instantáneo. Solo para el análisis lo disgregamos. El pensamiento sale porque tenemos inherente un sentimiento. Y la voluntad es instantánea. Ya estoy decidiendo mentalmente, pero todavía no materializo. Y con cuerpo físico hago la cartita, ¿no? A ese tipo ya verá qué le voy a hacer, mi venganza. ¿Qué sentimiento es ahí? Rencor. Si yo tengo alguna animosidad con alguno de ustedes, ni te saludo, y encima, por ejemplo, a ti te tengo algo de animosidad, no te saludo, a él sí lo saludo. O sea, y eso es rencor. No te hice daño, no te maté, pero yo estoy sufriendo por mi rencor. Ese rencor me va a tener conductas rastreras. No quiero ver a nadie, he ofendido a él es mi enemigo, él es el otro.
Y esos pensamientos, ya los estoy diciendo, es mi enemigo, qué vergüenza, no quiero ver, a él no lo saludo. Esos son los pensamientos. ¿Y qué estoy decidiendo? Tomar obra material. No te estoy saludando, no estoy viendo, estoy pasando por otras rutas, ¿no? Entonces es instantáneo. ¿Por qué potencia de la naturaleza? ¿Eso es potencia de la naturaleza? No, ahí nos perjudicamos. ¿Cuándo es potencia de la naturaleza? Cuando lo usamos en su justa medida. El rencor, el orgullo, todo, si lo usamos en su parte útil, va a ser una potencia de la naturaleza. Por ejemplo, caray, hasta estas alturas yo tengo un vasto conocimiento y puedo escribir, sea un blog, un libro, un folleto, y ¡boom!, lo mando a todos mis amigos. Entonces, ¿qué quiere decir? Estoy materializando algo interesante. Que sean de aquí de hoy a mañana famosos, no, pero al menos están contribuyendo. ¿Y quién dice? Tal vez se vuelvan famosos. Hacer un video, YouTube, algo con un mensaje, va a ser interesante porque muchas otras personas lo van a ver. Entonces, ¿podemos crear y cambiar entornos? Claro que sí. Así como el pensamiento invisible materializa, podemos materializar muchas cosas más. Y eso es lo que nosotros en nuestra vida debemos hacer. Si ya entendemos de que si yo pienso mal, actúo mal dentro de mí, y cómo estoy mal, entonces puedo también decidirme a mejorar. O sea, caray, ¿por qué estoy sufriendo por lo mismo siempre? 1, 2, 3 veces caigo en lo mismo. Ya no más. Hasta por conveniencia, ¿no? Hasta perdemos menos dinero a veces. ¿Pregunta? Ah, no, yo quería agregar. En ese libro El secreto, Claro. ajá, ahí dice, ¿no? Hay todo lo bueno, tienes que materializar. Por ejemplo, si quieres un carro, una casa, todo, y a través del poder de la mente lo vas a... ¿Alguien ha visto la película? lograr. Ya, esa es la película recomendada. Espero hayan visto la otra película, Nuestro Hogar. ¿La vieron? Ya, si no, ya tienen 2 películas. Entonces. Y profesor, eso del pensamiento invisible que luego se materializa, ¿se puede relacionar con la ley de la atracción? Claro, es puro ejercicio mental. Por ejemplo, tú quieres tener trabajo, ya te lo estás proponiendo. Ahora, ¿cómo actúa la mente para que se materialice? Pues modifica. Mira, si ya científicamente se ha demostrado de que si tú estás enojado, y acá tenemos un vaso con agua, y gritas y te enojas, y yo discuto con él, la cristalización es quebrada. Si yo hago oraciones, o me siento bien, o canto una canción y con alegría, la cristalización es armoniosa. Ahí. Entonces, esa cristalización es la materialización de nuestros pensamientos. Nuestro pensamiento no es únicamente tan invisible. Acá viene un preámbulo del curso de la siguiente semana. Nosotros como ser esencial, en el mundo invisible, tenemos un cuerpo físico, ¿verdad? Pero este ser esencial, nosotros como espíritu, nosotros al vernos en el espejo pensamos que nuestro espíritu tiene la misma forma y cara y peinado y ropa. Y no es así. Nosotros somos como una chispa. Es decir, un punto. Ese es nuestro ser esencial. Pero pegado a nuestro periespíritu, es decir, una materia fluídica, podemos tomar y animar la forma de un cuerpo físico. Es decir, ya tenemos la parte humana. Pero más el cuerpo físico, ya tenemos al hombre en sí. ¿Ya? Entonces, nosotros como ser esencial somos una chispa. Y en esa chispa tenemos esto, pensamiento, sentimiento y voluntad. Pero a veces nuestro pensamiento dice que eso es medio increíble. ¿Qué dice? Pónganlo en duda, ya saben, como científicos, y busquen la respuesta. Eso lo vamos a ver mucho más detallado y lean el material porque no alcanza el tiempo. Ese periespíritu es materia, este de acá es materia. Es decir, el pensamiento actúa sobre la materia inmediata que tiene y da forma y modela cuerpos. La presencia, el cuerpo, el rostro que tenemos es porque nuestro ser esencial, nosotros como ser esencial, modelamos el cuerpo. Si ustedes quieren ser más guapos, más simpáticos, si lo quieren en realidad, lo van a hacer. Si no lo quieren, van a ver cómo se va a mostrar. ¿Cómo están cuando uno está triste? Todo desaliñado, todo maltrecho. Porque estamos modelando y materializando lo que somos. Si uno se siente bien, usa ropa divertida, así de colores. Si uno se siente medio oscuro, ¿qué usamos? Oscuro, ¿no?
Pero por los efectos no podemos irnos, porque algunos dicen, no, usar la ropa negra te hace daño. No, pues ese es el efecto. La causa es el estado de ánimo. La persona, como ser esencial, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa. Si está mal, está deprimido, es evidente que va a utilizar algo en correlación, ¿no? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, si yo estoy de mal humor y terrible, pum, voto gente, renuncio a labores, dejo trabajos, ¿no? Podemos perjudicarnos y perjudicar a otros. Todo eso es el pensamiento que materializa en lo malo. Si nosotros encontramos de materializar en lo bueno, vean esa película, es decir, mis pensamientos van a ser: quiero trabajo, quiero un mejor estado de salud, una emoción en pareja, en vida familiar, personalmente, quiero tener éxito. Hay que, como dice, hay que decretarlo, hay que exclamarlo, hay que pedirlo al universo, ¿no? Ahí señala el universo, que es el creador, ¿no? La inteligencia suprema. Pero si nosotros no hacemos eso, no hacemos el trabajo, estamos esperando que las cosas caigan sin esfuerzo. Y eso es un sentimiento de egoísmo, esperar que las cosas sucedan sin yo poner esfuerzo alguno. Por eso es que debo yo poner. ¿Cómo es? Si, ayúdate que el cielo te ayudará. Es decir, debo poner de mi parte y todo va, por añadidura, va a modificar las secuencias. Por ejemplo, acá, ¿cómo salen ustedes del aula y se van a la semana? Se van revitalizados. Es decir, hay una acción sobre la materia en este momento. No es que sea yo, sino que lo que hablo, ustedes potencian su propio ser. Es decir, su ser está como que botando todas las malas vibras, ¿no? Y funciona, que hagan que se sacudan, porque así es la técnica que vamos a ver para la siguiente semana, pero hoy día les entrego el material. Sacudirse las malas vibras, pues. Las energías o la materia que se nos pega. Por ejemplo, Julio viene enojadísimo y su carga va a tener hasta efectos. ¿No se nos ha apagado las computadoras? Hay efectos sobre la materia de un modo que no lo tenemos comprendido porque todavía no estamos muy científicos, pero estamos justo en el camino de ser más científicos cada vez, de ser formales, de comprender las cosas. Es decir, esto puede ser una potencia de la naturaleza si lo llevamos en nuestra justa medida, nuestros excesos, y querer lograr metas. Podemos hacer grandes cosas. Por egoísmo, ustedes dirán que el egoísmo es bueno. El egoísmo en su manera útil sí lo es. Este curso es dedicarme a mí, ya no dedicarme al otro. Ya no me voy a dedicar a la televisión. Televisión basura, no, me dedico más a mí, a otras cosas, entonces coloco el egoísmo en su parte útil. Claro, no soy solo yo. Hay que comprender de que somos parte de toda una realidad y que tengo que cumplir deberes. Si solo soy yo y perjudico a los demás, por ejemplo, puedo estafar, puedo quedarme con cosas ajenas, puedo herir susceptibilidades a personas que no tienen este conocimiento. Mientras uno más sabe, tiene que ser más cauto. Porque ahora yo trato a alguien, tengo que ser más prudente. Eso es también orgullo y egoísmo. Tengo que ver cómo me expreso frente a otras personas. Así que en su medio, sea político, social, religioso, hay que ser cauto con el conocimiento. No puede ser una persona imprudente entrar a un lugar y decir, ustedes están mal porque yo he comprendido de que lo que hacen está mal. No pueden hacer eso, eso es imprudente. El único que está mal es la persona que dice saber algo más. Es decir, lo intelectual no tiene nada que ver con lo moral, hay que avanzar justo y justo. ¿Alguna pregunta ahí? Sí, profesor, si todo lo que pienso traigo y de repente tengo no sé, pues pensamientos que ya son negativos, ¿cómo puedo hacer para cambiarlo? ¿Solo cambiar el pensamiento? Ya. O de repente me voy al exceso. A ver, dame un ejemplo más claro. ¿Movido por qué sentimiento? Por ejemplo... Cuéntame alguna escena que se pueda contar. No, digamos, no generalizando, a veces las personas son pesimistas. Ya, llévalo a ti. El análisis correcto es, ese mismo análisis que quieres darlo, lo voy a hacer encontrando yo un sentimiento. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, de repente pensar, no siempre, pero me suele pasar de que a veces
Ahí es lo difícil contarlo de uno, ¿eh? No. Lo que pasa es que hace tiempo no me sucede, Ya. ¿no? Estoy tratando de recordar. Ah, ya, qué bueno. Pero, a ver, el hecho de poder decir, ay, pero, ay, lo voy a hacer, tengo miedo. O de